Bienvenido a la Semana Detox, el evento donde podrás descubrir el origen de la toxicidad y también un paso a paso para tu desintoxicación espiritual. Seguramente tú estás aquí porque estás herido con la iglesia y quieres sanar. Esa es una de las opciones. También puedes estar aquí porque hay alguien que amas que está herido y quieres saber cómo puedes ayudarlo. Definitivamente esa es una de las motivaciones que más me gusta. Hay una, la tercera, porque amas y sirves al Señor en la iglesia y reconoces esta realidad y quieres que la iglesia sea más saludable. Si estás aquí por eso, también este es tu lugar. Hay otras personas que están viendo los toros desde la barrera con algo de herida todavía y un poco confundidos, pero hay un fuego dentro que te dice que le des una oportunidad más. Y definitivamente para ti también es este tiempo. Yo sé que también hay pastores y líderes conectados con nosotros que quieren saber de qué voy a hablar y de qué se trata todo esto que estamos haciendo. También son bienvenidos mis amados pastores, bienvenidos todos. Comencemos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un detox personal. Este es un proceso que he desarrollado con el tiempo a través de las mentorías que he hecho con varias personas que han sido heridas en la iglesia, compartiéndoles un poco de mi experiencia y los pasos que he dado para poder llevarlos adelante. Tenemos muy buenos testimonios y muy buenas historias que contar. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que es posible que una comunidad cristiana pueda volverse tóxica? Me gustaría leer sus respuestas en el chat. Y mientras las escriben, quiero contarles desde qué posición estoy hablando estas cosas. La mayoría de las personas que se acercan a este tipo de temas lo hacen desde una perspectiva un poco crítica y muchas veces lanzando piedras desde afuera. Pero ese no es mi caso. Y quiero contarte un poquito cuál es mi posición y desde dónde te hablo. Todo el proyecto Iglesia Tóxica tiene 3 puntos clave y fundamentales. El primero es que para sanar, reconciliar y crecer es necesario reconocer. Definitivamente la única manera en la que podemos crecer es cuando reconocemos. Imagínate que ayudamos a una persona que tiene problemas con el alcohol. Esta persona, si dice, no, yo estoy bien, yo no estoy borracho, yo lo dejo cuando quiera. Tú dices, mi compadre, a este hombre le falta mucho para poder arrepentirse y sanar. De hecho, cuando estudias Alcohólicos Anónimos, el primero de los 12 pasos es reconocer. Debes decir, mi nombre es José Rivero y soy alcohólico. Desde ese reconocimiento se tiende un camino para la sanidad. Pero cuando no lo reconocemos, es demasiado complejo poder ir a sanar en este caso. Y también el reconocer es clave para la reconciliación. Me pasa con mi esposa cuando de repente tenemos algún problema y yo por salir del paso le digo, perdóname mi amor. Ella me dice, perdóname, ¿por qué? Porque definitivamente debo reconocer cuál fue mi falla para poder tener una línea de reconciliación, un puente que nos permita reconectar. Muchas veces ocurre una dinámica bien particular cuando la iglesia hiere o cuando la iglesia lastima. La mayoría de las personas que estamos dentro de la iglesia tratando de defender el evangelio y de defender al Señor, entre comillas, terminamos diciéndole a la persona que fue herida que no, que es un rebelde, que tú estás mal, que la iglesia está bien. Y ese no reconocimiento causa una herida mucho más profunda y hace que las personas no puedan sanar y reconciliarse. Así que es clave para sanar, reconciliar y crecer, reconocer. Ese es mi primer punto. El segundo punto, vemos una prédica o leemos un libro o vemos alguna conferencia y decimos, cónchale, esto debería escucharlo mi tío o mi primo o mi esposo o mi esposa. Buscamos cómo aplicarle esta palabra a otra persona. Quiero pedirte en el nombre del Señor que lo que veamos estos 3 días lo apliques exclusivamente para ti. Si podemos hacer eso, te garantizo que va a ser de mucho bendición y crecimiento para tu vida. Entonces, nuestro enfoque no es la paja en el ojo ajeno. Queremos ver la viga que está en el nuestro. El tercer punto es clave también porque definitivamente muchas personas se acercan a estos temas con una perspectiva fatalista o una expectativa fatalista. Y nosotros reconocemos la realidad de la toxicidad de la iglesia y de todas las cosas que pueden estar pasando. Son reales, son tangibles, están en las estadísticas y lo podemos vivir en nuestro día a día. Pero la intención de este tiempo es que podamos ver las cosas con una expectativa victoriosa. El Señor dijo que lo va a hacer.
Él declaró que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y declaró que Él se está preparando una iglesia sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección. Así que, aunque reconocemos la realidad, creemos y vivimos y declaramos la verdad. El Señor hará lo que prometió con su iglesia. Así que, definitivamente, una de las cosas que no podemos hacer es volvernos enemigos de la iglesia en nuestro dolor. Contundentemente, es cierto lo que Dios dice y nosotros debemos humillarnos delante de su palabra y aceptar lo que Él va a hacer. Cuando lo hacemos, nos ponemos de su lado y comenzamos a edificar con Él. Ese es nuestro deseo. Entonces, a la pregunta, ¿es posible que una comunidad cristiana pueda volverse tóxica? La respuesta es sí. La mayoría de ustedes dijeron, sí, 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 somos imperfectos, pero claro, hay iglesias tóxicas. Sin embargo, aunque la mayoría de ustedes coincide en que las iglesias pueden ser tóxicas, nosotros hemos aprendido a que no es que la iglesia sea tóxica, es que hay toxicidad en la iglesia. Una de las cosas que más me llamó la atención y por las cuales yo definitivamente comencé a trabajar con el libro Iglesia Tóxica y con el ministerio Iglesia Tóxica fue esta estadística. La iglesia más grande de Latinoamérica es la iglesia de los apartados. Yo sabía que al escribir un libro con el título Iglesia Tóxica, mucha gente iba a reaccionar porque conozco un poco a la iglesia y de hecho, si ustedes vieron los comentarios que habían en los videos que subimos, muchos de ellos eran bastante tóxicos, ¿no es cierto? Y yo sabía que esto iba a pasar y me iba a doler porque yo pensaba que era más fuerte, que estas cosas no me iban a doler, pero definitivamente los comentarios negativos de la gente pues terminan afectándome de una u otra manera. Gracias a Dios que podemos ir a Él, orar, podemos hablar con mi pastor, con mi esposa, con mi gente, y ellos oran por mí y estamos ahí en comunión y eso se me quita. Pero los comentarios de la iglesia son terribles y a veces son difíciles de procesar. En este sentido, por esa razón yo no quería escribir un libro que se llamaba Iglesia Tóxica hasta que leí esta estadística. La iglesia más grande de Latinoamérica es la iglesia de los apartados. Cuando leí eso dije, alguien tiene que ir por ellos y definitivamente si me toca lidiar con estos comentarios, pues tocará. Está bien, vamos a lidiar con ellos. Muy bien, vamos entonces a entrar en materia. Lo primero que tenemos que hacer para un detox espiritual es poder identificar de dónde viene lo que hiere. Es impresionante cómo cambia la persona cuando deja de ver el asunto como algo personal en su contra y puede entender a plenitud de dónde vienen todas estas cosas y cómo llegamos hasta el día de hoy. Cuando lo entendemos y sacamos lo que vivimos de nuestro plano personal, esto nos da una perspectiva mucho más amplia y nos permite ver con claridad que no es algo en nuestra contra, que Dios no está molesto con nosotros, que la iglesia no necesariamente está conspirando contra nosotros. No es un asunto personal, sino es un asunto histórico que tiene mucho que ver con varias cosas que vamos a entender el día de hoy. Comencemos. Lo primero que tenemos que revisar para entender de dónde viene lo que hiere es la historia. La historia de la iglesia es increíble y es algo que es realmente apasionante. Podrían escribirse miles de libros acerca de la historia de la iglesia desde que comenzó a través de Jesús o incluso antes con toda la historia del pueblo de Israel. Pero quiero hacerte un pequeño brief, una visión macro de la historia de la iglesia para que podamos llegar a un punto clave en el que quiero detenerme. Comenzamos con Jesús. Como les dije antes, podríamos empezar desde el pueblo de Israel o en el Génesis, cuando en el principio todo estaba desordenado y vacío. Pero vamos a arrancar con Jesús, nuestro Señor, el Dios que se hizo hombre y que vino a esta tierra a estar con nosotros y a pagar el precio por nuestra libertad. El Goel, como es una palabra interesante, que es como el Redentor, es lo que se traduce como Redentor en nuestro idioma. El Redentor que vino a liberar nuestra alma de la condenación, a liberar nuestro cuerpo de la corrupción para traerlo a resurrección y a pagar por nuestra libertad del pecado. Él, Jesús, inició una iglesia a través de un movimiento de discípulos. Ahí tenemos a los discípulos, Pablo y Pedro. Luego, muchos años más tarde, la Iglesia Católica se atribuye que son la única iglesia en el mundo válida porque, según ellos,
el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso es una traducción demasiado literal, porque aunque Pedro era una roca, Jesús siempre hablaba de esta manera para referirse a sí mismo. Por ejemplo, cuando lo hizo en el templo, dice, destruyan este templo y en 3 días lo edificaré. Estaba señalando el templo del templo judío, pero estaba hablando de su propio cuerpo. Cuando hablaba de Pedro como roca, realmente Pedro no es la roca, él es la roca eterna, la piedra angular que los constructores desecharon. Así que estaba hablando de él mismo, sobre esta piedra, es decir, él edificaré mi iglesia. Entonces, en este sentido, no es que la Iglesia Católica sea la única titular, es parte importante de la historia de la iglesia. Pero luego hay muchos errores que se cometieron en muchos sentidos en ese periodo histórico donde supuestamente el Papa era el único que podía interpretar lo que la palabra de Dios decía. Y el pueblo en general no tenía acceso a la Biblia. De hecho, se hacían las misas en latín y la gente no podía comprender. Se cometieron errores terribles en muchos sentidos. Y en ese momento uno de los monjes, el señor Martín Lutero, hace una reforma en el 1517. Él colgó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del palacio en Wittenberg, Alemania, y a partir de ese momento nace todo un mover de iglesias protestantes. Se empiezan a traducir la Biblia en diferentes idiomas, comenzando con el alemán, luego el inglés y otras traducciones, y la gente por fin tenía acceso a la palabra de Dios y podía interpretar la Biblia de una mejor manera. No dependía necesariamente de los clérigos. En este sentido, se crearon diferentes versiones en la historia de lo que era el pueblo protestante o una iglesia fuera de la iglesia católica. Eso tenía unas ventajas increíbles, pero también el no tener una estructura piramidal sólida, pues también tenía sus dificultades. Y en este sentido comenzaron a dividirse, nacen diferentes expresiones de iglesia. Luego, dentro de la propia iglesia evangélica, me encanta como Dante lo enseña. Dante dice que habían 2 hermanos que estaban enamorados del Señor, estaban ardiendo en su corazón por la palabra, y de repente uno le pregunta al otro, ¿tú crees que Adán tuvo ombligo? Y el otro dice, bueno, yo creo que sí, porque si él no tenía ombligo, entonces ¿por qué tenemos ombligo nosotros? Y el otro dice, no, ¿cómo va a tener ombligo si no tenía mamá? Entonces comenzaron a discutir por este asunto que no es, digamos, central o neurálgico o vitalmente importante. Comenzaron a discutir por esto y terminaron separándose, diciendo, bueno, vamos a crear ahora la iglesia de los ombliguistas y los no ombliguistas. Y a partir de allí comenzamos a sacar, en función de cosas tal vez un poco más serias que este chiste, empezamos a separarnos, los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los metodistas, los menonitas, y comenzaron a separarse en función de diferentes cosas. En este sentido, de los pentecostales es que nace H2D, que es la iglesia que yo pastoreo. Antes se llamaba Maranata, venimos de un movimiento misionero estadounidense, pero desde ese punto al día de hoy, eso es todo lo que ha pasado, en términos generales, por supuesto, para llegar a nuestra iglesia. Ahora, además de este pequeño brief de historia, necesitamos detenernos en algunas cosas que realmente se deben revisar. Si hay algún católico conectado con nosotros en este día o lo va a ver en la semana, déjame decirte que cuando hablamos de nuestra herencia romana, no estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de la filosofía romana. Católico significa que creemos en una iglesia universal, y es lo que estoy leyendo en el chat. El decir que existe una iglesia universal es lo que en esencia significa católico. Así que todos los que creemos eso somos católicos en el origen de la palabra, en lo que la palabra significa. La segunda palabra es apostólico, que significa que está cimentada en la enseñanza de los apóstoles. Por tanto, nosotros somos católicos y apostólicos porque creemos que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. El problema es la tercera palabra, y la tercera palabra es romano. No tiene nada que ver con la iglesia, tiene mucho que ver con la cultura. Tampoco estamos denigrando el gentilicio romano, porque para nada tenemos amigos en Roma. Estamos hablando de la filosofía de Roma en ese momento. Y quiero que lo revisemos un momentico en nuestro corazón. Miren,
La filosofía cristiana, en esencia, era muy contraria a la filosofía romana en muchos sentidos. Por ejemplo, los romanos levantaban a sus césares como dioses. En cambio, los cristianos creemos en un solo Dios. Cuando encuentran a los discípulos, a los apóstoles, haciendo milagros en uno de estos pueblos, salieron todos a hacerlos como dioses y a levantarlos y a decirles, este es Zeus y el otro es el otro. Y Pablo les dijo, miren, no hagan esto porque nosotros solo somos hombres como ustedes. Es Dios quien actúa a través de nosotros. Y esa filosofía o ese pensar de levantar y glorificar solamente a Dios es contrario a Roma, donde los césares eran llamados dioses y donde se levantaban estatuas de los guerreros. No solamente eso, hablemos de la violencia. Cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, el sirviente del sumo sacerdote, Jesús no lo aplaude por esto. Le dice, guarda tu espada, y le sana la oreja a Malco. Pero en la historia, Roma conquistaba todos los territorios matando a los que no estaban de acuerdo. Y efectivamente, cuando la iglesia cristiana es tomada como la religión principal en Roma, esto se transforma en cierta manera en las cruzadas, donde vamos a conquistar territorios con el cristianismo y matamos a todos los que se oponen. Esto era un error, es un error histórico también. No solamente esto, Roma vivía para su propio placer. La gente comía, vomitaba y volvía a comer para seguir comiendo y deleitándose en la comida en esos banquetes. Pero los apóstoles ayunaban y oraban, castigando el cuerpo en cierta forma para poder alimentar al espíritu. Así que, en este sentido, no hay manera de que la filosofía romana y la filosofía cristiana tengan un encuentro, a menos que una filosofía sea humillada por la otra. Entonces, esta herencia, este tiempo en el que se mezclaron la filosofía romana con la cristiana, es el origen de mucha de nuestra toxicidad ahora mismo. Y lo podemos ver en muchos sentidos. En el libro y en los demás cursos que les voy a compartir hay mucho más contenido al respecto. Ya hablamos de la historia, ahora vamos al enemigo interior, el enemigo verdadero, el enemigo más profundo. Y ese enemigo se llama el pecado. La mayoría de nosotros tiene una definición de pecado errada porque piensa que es un hecho negativo moral, pero no es solamente un hecho negativo moral, es errar al blanco que Dios nos pone. Si Dios nos llama a amar y no amamos, aunque nos creamos los supersantos, estamos pecando. Si Dios nos llama a no juzgarnos unos a otros y nos estamos juzgando, entonces estamos pecando. Entonces, en este sentido, el pecado, en su definición más sencilla, es errar al blanco. Y no solamente hablamos del pecado, de la acción de pecar, sino de una condición del corazón, que Pablo, en la Reina Valera, por ejemplo, llama la naturaleza pecaminosa. Y en muchos lugares, algunos teólogos ponen la P de pecado en mayúscula, que es la inclinación natural del hombre separado de Dios a pecar. Es una inclinación, no solamente la acción de pecar. Y esto es lo que yo considero tóxico. La iglesia no es tóxica, la gente no es tóxica, el pecado es tóxico. Y lo vamos a comprobar bíblicamente ahora mismo. En Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ese es el 16. El 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Amados, todos los que somos hijos de Dios, los que recibimos al Espíritu Santo como el sello de nuestra herencia, tenemos una lucha interna, todos. Por un lado, la naturaleza pecaminosa quiere hacer lo malo, y por el otro lado, la naturaleza de Dios, que Él nos regaló, el Espíritu Santo, quiere hacer lo bueno. Así que tenemos una lucha. La siguiente pregunta es, ¿quiénes pecan? La respuesta es todos.
Sin embargo, me gustaría que lo hiciéramos personal. Yo tengo esa lucha y necesito alimentar al Espíritu Santo que vive en mí. Necesito pasar tiempo con la palabra, pasar tiempo en oración, que el Señor me cambie, me transforme, purifique las intenciones de mi corazón y que me ayude a entender no solamente la palabra, sino el corazón del Dios de la palabra. Porque muchas veces conocemos mucho la palabra, pero no conocemos el corazón del Dios de la palabra. Y eso es lo que nos convierte en fariseos muchas veces. Entonces, si esto es así, la pregunta interesante que tengo para hacerte es, si yo tengo esa lucha y yo tengo pecado y el pecado es lo tóxico, la pregunta siguiente es, ¿hay toxicidad en mí? ¿Hay toxicidad en mí? Definitivamente sí. Y una de las cosas que hace la herida en la iglesia es que cada persona herida busca la manera de conseguir un culpable en otro lugar. Y cuando consigue el culpable en otro lugar, él dice, mira, el tóxico es el pastor, el tóxico es el líder, el tóxico es la denominación tal, los tóxicos son los tóxicos. Empezamos a buscar culpables en diferentes lugares. Pero Dios no nos llamó a buscar culpables, nos dio una solución. Y la solución, mis hermanos, tiene un nombre. La solución a este problema de la toxicidad que hay en cada uno de nosotros tiene un nombre, y su nombre es Jesús. No fue una solución provista por la iglesia, no fue una solución provista por alguna persona, alguna filosofía, algún político, alguna estrategia. La solución la proveyó el mismo Dios, y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para hacernos libres del pecado y de la maldad. En este sentido, mis hermanos, la solución nunca ha sido la iglesia. La solución es Jesús, y la iglesia debería representar a Jesús. La iglesia debería conectar a la gente con Jesús. La iglesia debería hablar más de Jesús, de quién es, de qué hizo, de cómo puede tener ese poder para transformar a un joven lleno de rabia, de ira, en un padre de 4 niñas, pastor de una iglesia. ¿Cómo puede el Señor transformar el corazón de la gente a pesar de la toxicidad en la iglesia? Porque Él mismo dijo, nos enseñó que había gente que no necesariamente era buena y que iba a estar entre nosotros. Se levantaría el trigo y la cizaña. Y el ángel dijo, ¿quieres que arranque la cizaña? Y el Señor dijo, no, déjalos juntos. Entender eso nos cambia la visión de la iglesia de una forma increíble. Porque el Señor nos ha dicho qué es la iglesia y qué debemos esperar de ella. Entonces, entender que va a haber trigo y va a haber cizaña, pero la solución es el Señor, hace que nos humillemos delante de Él, que le pidamos su guía y su dirección, que nos llenemos de Él y que le permitamos a Él transformarnos de forma personal. Cuando eso pasa, la toxicidad de la iglesia pasa a un segundo plano. De hecho, nuestra expectativa de la iglesia cambia por completo. Y no esperamos, como esos niños inocentes, que toda la gente a nuestro alrededor sea buena y que la gente a nuestro alrededor no falle. Pero en este sentido, no solamente la respuesta es Jesús, la respuesta es caminar con Él, dejar que Dios te transforme, tener una relación personal con Él, a través de la palabra, por supuesto, pero preguntándole a Él, Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, ayúdame, Señor, háblame respecto a estas cosas. Y cuando Él hace los cambios, cuando descubrimos quiénes somos, cuando entendemos que nos corresponde obedecer la ley en vez de hacer de jueces, entonces tenemos menos tiempo para andar analizando y revisando lo que otros hacen. Y comenzamos nosotros a tener una mayor responsabilidad de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de lo que el Señor nos está llamando a hacer de forma particular. Yo sé que muchos de ustedes han sido heridos por la iglesia, o mejor dicho, por alguien dentro de la iglesia. Puede ser un líder, puede ser una persona, puede ser alguien, pero no podemos decir que la iglesia en pleno nos hirió. Tenemos que entender que la toxicidad puede estar en una persona,
que la toxicidad puede estar en una estructura, en una halajá, en un liderazgo, en una denominación tal vez. Pero sobre todo, la toxicidad está en mí. Y la única solución para esto se llama Jesús. ¿Y qué me pide Jesús cuando alguien me ofende? Quiero mostrarles un video y quiero que lo vean con mucha atención. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso en el reino de los cielos es igual que un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, un hombre que le debía 10,000 talentos le fue presentado. Como no tenía para pagar, ordenó al Señor que él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía fuese vendido para pagarle. El siervo se postró a sus pies. Ten paciencia conmigo, Suplicó. que yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo perdonó la deuda, le dejó ir. Pero, al salir aquel siervo, se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y empezó a ahogarle. ¡Págame lo que me debes! Le exigía. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba tener paciencia con él. Te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue e hizo que lo encerraran en la cárcel hasta que pagase la deuda. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor le mandó llamar. Eres un siervo malvado, le dijo. Yo te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debiste compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos para torturarlo hasta que pagase lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis a vuestro hermano de corazón. Es increíble nuestro Señor. Es otra cosa y yo entiendo y puedo comprender que haya sido herido. Como te he dicho antes, como tú, yo he sido herido muchas veces. Podría contarte al menos 50 experiencias en las que he recibido de otras personas heridas, críticas, murmuraciones, juicios sin sentido. Y en vez de eso, incluso de líderes que se supone deberían acompañarme, orar por mí, llamarme la atención, exhortarme en amor. Yo no estoy pidiendo que me soben, yo no estoy pidiendo que digan que todo está correcto, pero sí estoy pidiendo, como dice la Biblia, si alguno de ustedes es sorprendido en pecado, ustedes como espirituales, restáurenlo. Y sabemos que muchas veces no recibimos eso. Recibimos críticas sin sentido, prejuicios, cosas que no estábamos esperando. Y eso obviamente hiere nuestro corazón. Pero delante de eso, ¿qué es lo que Él dice que debemos hacer? Ahí vimos. El Señor nos ha perdonado, hermanos, de maneras que nosotros no podemos ni siquiera reconocer. Y ese perdón es tan grande que luego Él nos dice, ahora yo quiero que ustedes hagan lo mismo por los demás. Ese pastor, ese líder, ese hermano, esos hermanos, esa chismosa, ese fariseo que tal vez te hirieron. ¿Qué crees tú que Dios te llama a hacer con ellos? Y obviamente nuestro corazón se resiste. Y se resiste porque recibimos dolor.
Pero a medida que crecemos en entendimiento de la palabra, a medida que crecemos en relación con Jesús, esto es algo que se convierte en necesidad. Necesitamos perdonar. No podemos ser maduros si tenemos odio en el corazón. De hecho, no podemos ser felices. Es demasiado triste andar llevando esa cruz, tratando de que el otro, yo me tomo el veneno y espero que el otro le vaya mal. Eres tú el que guardando el rencor pierde mucho el sentido de su vida. Eres tú quien apartándote de la iglesia pierde, extravía mucho de su propósito. Eres tú al que el Señor va a llamar, porque Cristo viene, mis hermanos. Y cuando el Señor venga y te pregunte, ¿qué hiciste con los dones que te di? Tú no vas a poder poner al pastor de excusa. Tú no vas a poder poner a la hermana de excusa. Es Él y tú, y nadie más. El pecado te invita a hacer lo que hizo Adán. Es la mujer que tú me diste, pero el Señor y el Espíritu te llaman a reconocer que tú también fallaste, a reconocer que tú también hieres. Santiago dice que todos herimos o todos ofendemos de muchas maneras. En este sentido, cuando entendemos estas cosas, entendemos de dónde viene la toxicidad. Mucha de ella no es personal, es un tema histórico, es gente que fue enseñada de esa manera. Entonces, con mucha más calma, mucho más entendimiento y mucha más paz, podemos perdonar a la persona que nos hiere. Cierro con esto porque me quedan solo 3 minutos. Y quiero decirte que un día estuve una pelea con mi esposa bastante fuerte. Éramos líderes de jóvenes en ese tiempo y teníamos una pelea, una discusión que a mí me sacó de mis casillas. Yo me salí del cuarto y me senté en el mueble de la sala y empecé a darle golpes al mueble. Y decía, Señor, es injusto amar, es injusto amar, es injusto amar. Y en ese momento, creo haber escuchado la voz del Espíritu Santo que me dijo, sí, es injusto amar, pero hasta que yo morí por ti. Ahora que yo hice lo que hice por ti, lo mejor que tú puedes hacer es hacer lo mismo por ella. Y es este mismo principio. Amamos porque recibimos amor de Dios. Perdonamos porque recibimos perdón de Dios. Y todos aquellos que recibimos de Dios ese amor que Él nos dio primero y ese perdón que Él nos dio primero, tenemos la obligación, ahora delante de Dios es justo, que nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la verdadera y la nueva justicia para sus hijos, que puedan extender el perdón que ellos recibieron y que puedan amar con el amor que Él nos amó. Y dice la palabra, Dios mostró su amor por nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En este sentido, el amor y el perdón que Dios nos llama a darle a los demás no depende de lo que hacen, depende de quién somos. Y eso cambia muchas cosas. Imagina lo que sería de ti si pudieras soltar ese error, soltar esa yuca, le decimos a veces echando broma, ese rencor, ese dolor. Imagínate a ti sin eso. Imagínate a ti caminando de la mano de Dios con el corazón limpio, sin ningún rencor, lleno del Espíritu Santo. Imagínate lleno de gozo. Imagínate sirviendo al Señor a plenitud, en libertad. ¿Lo imaginaste?